Muy apreciables hermanos, los saludo en el amor de Cristo, su hermano y servidor, Hensley Ramírez Castillo, ministro de la Iglesia de Dios, y que por la gracia de Dios, hermanos, hoy a través de esta clase podré compartir como su tutor y también como maestro o instructor esta clase que hoy nos corresponde. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos a esta nueva clase y los quiero animar para que en esta nueva aventura, llamémoslo así, que Dios nos permite, hermanos, porque de alguna manera el adentrarnos a la Biblia, el indagar en ella, el reflexionar en la palabra de Dios, siempre se constituye en nosotros una aventura porque nos desafía, nos invita a la reflexión, pero sobre todo, hermanos, y esa es la parte en la que se vuelve una aventura, nos invita a la acción. Entonces, quiero dar la cordial bienvenida, hermanos, una vez más a nuestra clase que hoy estamos iniciando, esta grabación, esta primera grabación de 4 que tendremos, hermanos, a lo largo de este mes, dándole gracias a Dios por el permiso, primeramente, segundo, por dejarnos meditar en su palabra, y tercero, porque nos sentimos útiles en su obra. Entonces, hermanos, como les dije, la clase que hoy vamos a iniciar lleva por título, hermanos, los evangelios. Y pertenece, hermanos, a lo que a nuestro blog, a nuestra gran sección que es el Nuevo Testamento. Con esta clase iniciamos la introducción al Nuevo Testamento y de esta manera nos adentramos, hermanos, al estudio bíblico que corresponde en este módulo en el que estamos, que es el núcleo sustantivo y que esperamos en Dios que pueda ser de mucha bendición para todos, que en esta oportunidad que el seminario sigue dando, sigue abriendo, pues lo podamos aprovechar de la mejor manera. Enhorabuena, hermanos, que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos dirija en este tiempo y que sea de mucho provecho para nuestras vidas, para la edificación de la iglesia y también para el establecimiento del reino de Dios. Así es que, hermanos, vamos a iniciar. Muy bien, hermanos. Como les comentaba hace un momento, vamos nosotros a abordar lo que tiene que ver con la introducción al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la sección de la Escritura, hermanos, que, como ustedes conocen, se le conoce o se le llama así al Nuevo Testamento a los escritos cristianos, mismos que han dado origen, que son sustento de nuestra fe cristiana. El Nuevo Testamento, hermanos, es la sección de la Escritura que para muchos cristianos es el complemento del Antiguo Testamento, pero que también para muchos otros es únicamente la parte inspirada por Dios. Para nosotros el Nuevo Testamento lo consideramos como una parte muy importante dentro de lo que Dios nos ha permitido tener, la revelación plena de Dios, la manifestación plena de su palabra a través de Cristo Jesús, que es lo que nos habla el Testamento. El Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, está separado digamos, por secciones, a pesar de que es una unidad en sí misma, pero el Nuevo Testamento, hermanos, también está separado por algunas secciones. Empezamos con la que hoy nos va a ocupar, que es los Evangelios, pero también, hermanos, está posteriormente la sección del libro de los Hechos, que es otra sección, aunque en nuestro curso vamos a mirar que el libro de los Hechos pertenece o tiene cierta relación al Evangelio de Lucas, pero también pues en nuestra separación tradicional que se hace del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es tomado en cuenta aparte. Inmediatamente después, hermanos, viene lo que son los escritos paulinos,
donde entran, hermanos, todas las cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, desde las cartas generales, como las cartas directas, concretas, y las cartas pastorales o personales, que son dirigidas a Filemón, Tito y a Timoteo. También, hermanos, otra sección, también en este bloque de las cartas, pero llamado el bloque de las cartas universales, son a partir del texto o de la carta, hermanos, de Santiago, Hebreos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, componen otro bloque que son el bloque de las cartas universales o de las epístolas universales. Y por último, hermanos, aparece lo que es el Apocalipsis. Entonces, como un libro distinto, como una categoría aparte. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento se separa de esta manera: en Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas universales y el libro del Apocalipsis. Hoy nosotros nos corresponde, dijimos, lo que tiene que ver, hermanos, con la primera sección, que es la sección de los evangelios. Muy bien, vamos a ver, hermanos, entonces lo que es los evangelios. Hay algo importante de lo que tenemos que partir. Todo escrito, como ustedes saben, y como ustedes ya en alguna otra clase, imagino que en algún momento les ha tocado ver y revisar, todo texto bíblico, hermanos, no surge de la nada, es fuera del tiempo, atemporal. Todo texto bíblico nace en una realidad, nace dentro de una condición. Esto es muy fácil de entender si nosotros, por ejemplo, ponemos o pensamos en algún acontecimiento presente, histórico, concreto en el hoy, y podemos saber, por ejemplo, alguna producción literaria de algún escritor, de alguna persona, o incluso ciertas secciones que aparecen, por ejemplo, en el periódico, que muchas veces tienen cierto humorismo, ciertas figuras, ciertas imágenes, y me refiero específicamente a aquellas críticas que se hacen, por ejemplo, del gobierno, de la situación. Muchas veces nosotros nos acercamos o compramos el periódico y podemos ver con bastante certeza de que vamos a entender ese dibujo, esas palabras que aparecen ahí, porque entendemos muchas veces, hermanos, en el contexto en el que se está manejando. Vivimos en este momento histórico y, bueno, obviamente nos es muy fácil entender lo que pasa. De la misma manera, hermanos, y el hecho de que hablemos de los textos bíblicos, debemos entender que de la misma manera los textos bíblicos son textos que nacen, hermanos, dentro de una realidad histórica, y que por lo mismo nosotros debemos, a la hora de abordar los textos, a la hora de estudiarlos, de analizarlos, y con la finalidad firme de sacar o tener un análisis bueno, positivo, edificante, es necesario ubicar la realidad, hermanos, de los textos bíblicos en lo que tradicionalmente se conoce o comúnmente se conoce como el contexto de los textos bíblicos. Así es que por eso es importante, hablando de los evangelios, hermanos, de la misma manera situarlos dentro de esta realidad. ¿Qué son los evangelios? ¿Cuál es el contexto, hermanos? Porque eso es lo que repito, nos va a ocupar. Y entonces, como primer paso, necesitamos reflexionar sobre el contexto de estos textos que a nosotros nos han llegado,
y que es necesario que nosotros trabajemos. Lo primero que necesitamos revisar, hermanos, es el contexto histórico el primer contexto que tenemos que pensar es el contexto histórico de nuestros evangelios. ¿Cuál es el contexto histórico de los evangelios? ¿Dónde surgen, hermanos, los evangelios? ¿Cuál es el momento que da origen, que suscita, hermanos, esta realidad de los evangelios? Bueno, es importante entender, hermanos, que los evangelios son, surgen en un momento que específicamente en la segunda mitad, en los últimos, en la segunda mitad del siglo primero. Los evangelios que nosotros tenemos y han llegado a nuestra mano, en ninguno de esos textos o de los evangelios, según la erudición, según el estudio sistemático, según el estudio que se hace, hermanos, de los métodos, tanto histórico-críticos como de los métodos científicos o históricos, ninguno de los evangelios que nosotros tenemos y nos han llegado a nuestras manos han sido textos, hermanos, que surgieron en el mismo momento en que se fueron elaborando. Es más, entendemos por ejemplo, el primer evangelio que se escribe, que es el evangelio de Marcos, es un evangelio, hermanos, que surge prácticamente 35 años o un poco más después de que Cristo ha muerto. Entonces, es muy importante esta situación porque cuando nosotros entendemos esto, comprendemos que los evangelios salen de un momento histórico, podemos entender muchas veces incluso la realidad en la que están naciendo los evangelios o el motivo, la razón que está dando origen a los evangelios. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de los evangelios? Bueno, decíamos, los evangelios, hermanos, se dan en la segunda mitad del siglo primero. ¿Qué está pasando en la segunda mitad del siglo primero? Bueno, pues, haciendo un recuento muy rápido, podemos ubicar, hermanos, que Cristo Jesús, estando aquí en la tierra, y según lo que podemos inferir a partir de ciertos indicios históricos, Cristo Jesús, hermanos, su presencia aquí en la tierra, su trabajo aquí en la tierra, es un trabajo que lleva aproximadamente un periodo de entre 1 año y 2 años. Tradicionalmente hemos entendido que su ministerio dura 3 años y medio. Sin embargo, repito, todo esto en el marco del estudio académico, llamémoslo así, no en el terreno de la fe, sino en el terreno académico. Jesús pudo haber realizado su ministerio máximo 2 años aquí en la tierra. Estando Jesús aquí y con las diferencias de años que algunos historiadores manejan de su nacimiento al inicio de nuestra era, que hay una discrepancia de tiempo que va desde los 4 años hasta los 8 años más o menos. Es probable que Jesús estuviera aquí en la tierra, hermanos, o desarrollara su ministerio aproximadamente entre el año 28 y el año 29 de nuestra era. Y Jesús, más o menos por esos años, estuviera también muriendo, enfrentando el proceso de la cruz aquí en la tierra. Posterior a eso, hermanos, conocemos los que dan seguimiento a esta situación son precisamente sus discípulos, los que siguen, los que dan seguimiento a la predicación del Evangelio. Hay muchas personas, incluso solo a manera de comentario, que piensan que realmente la realidad de Jesús, la historia de Jesús, pues se quedó en eso, en solamente una historia, que realmente Jesús pues nunca llevó a cabo todas las cosas que conocemos y que esta religión no es de él, sino que es de sus discípulos que inventaron. Y bueno, ese pensamiento nosotros lo vemos en el mismo Evangelio, cuando, por ejemplo, los fariseos le piden
Herodes que vaya que mande una guardia para que guarden la tumba, para que sus discípulos no vayan a robar el cuerpo y hagan eso. Entonces, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, sobre todo las personas que no creen, obviamente, pues toman esa hipótesis o esa posibilidad y dicen, bueno, de esta manera realmente pues Jesús nunca estuvo, nunca vivió, sin embargo, nosotros sabemos por fe que es una realidad. Entonces Jesús resucita, conocemos la historia que nos narra el texto bíblico, Jesús resucita 3 días después, Jesús está aquí en la tierra con los discípulos 40 días más y Jesús asciende a los cielos 50 días después de que Jesús muere en la cruz. Después de que Jesús muere en la cruz y asciende a los cielos, hermanos, nos narra el libro de los Hechos que los discípulos, bueno, de alguna manera están en esa espera, en ese deseo de continuar o estar viendo a Jesús y aparece, inicia el libro de los Hechos haciéndoles una invitación y les dice, bueno, el trabajo hay que ir a predicar. Y entonces Jesús les había prometido un acto maravilloso que sería el derramamiento del Espíritu, el Consolador, y que a partir de ahí ellos podrían emprender toda la tarea que Jesús les había dado. Los discípulos van y envían ese trabajo en el Evangelio de los Hechos, perdón, en el libro de los Hechos, que pertenece a la obra del Evangelio de Lucas. Podemos mirar el desarrollo de esa predicación, el desarrollo de esa labor. Incluso algunas personas que estudian por aparte el libro de los Hechos lo dividen en dos grandes partes. Una que tiene que ver hasta antes del capítulo 15 con la predicación de Pedro, un hombre que se vuelve fundamental, trascendente en el Evangelio, al grado de que, bueno, dice el texto que su sombra hace milagros, que su predicación es tan persuasiva, tan convincente, que convierte a un número gigantesco de personas. Y no solo con ellos, sino es un hombre decidido, que está dispuesto a enfrentar al mismo Sanedrín y está dispuesto a enfrentar su propia vida o a exponer su vida por seguir predicando el Evangelio. Y la otra gran mitad del libro de los Hechos está dedicado al hombre que transformó la idea de la fe cristiana, que fue el apóstol Pablo. Entonces, podemos decir, hermanos, que estos acontecimientos se dan entonces en todos estos, en esta década del año 30 al año 40 más o menos. Los discípulos predican, las personas escuchan, el Evangelio crece, se dan algunos acontecimientos importantes como el concilio de Jerusalén, se empieza a desarrollar de una manera más consolidada la fe cristiana, se empieza a trabajar lo que tiene que ver con la expansión del Evangelio. Es importante entender que la expansión del Evangelio no se da, hermanos, por ejemplo, por el mismo hecho de querer expandirlo, sino es un auto que surge, que se da, que nace espontáneamente por el accionar de los creyentes que iban caminando, muchos de ellos que cuando llegó el momento de la persecución, que iban siendo perseguidos, que iban siendo relegados, o muchos de ellos que eran comerciantes, que al ir de provincia en provincia en las ciudades conquistadas por Roma, pues iban compartiendo el Evangelio. Entonces, digamos que todo durante esta primera mitad, hermanos, después de la muerte de Jesús del año 30, durante los primeros 20 años, la predicación del Evangelio, hermanos, fue oral, fue una predicación y fue una enseñanza que se transmitió de palabra en palabra, de voz en voz, de testimonio en testimonio. En los primeros 20 años después de la muerte de Jesús, no se conocen escritos sobre la fe cristiana, no aparece ningún tipo de escrito, no se tiene dato
sobre algún tipo de escrito en donde se plasmara, donde se quedara eh, lo que tiene que ver, hermanos, con los evangelios. Se varía, pero el apóstol Pablo durante este tiempo es convertido en ese relato tan famoso que es el libro de los Hechos. Y a partir de ahí, el apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio y es algo muy importante de notar en este momento que estamos hablando del contexto histórico, que el primer escrito cristiano del que se tiene dato, hermanos, es la carta a los tesalonicenses, la primera carta, porque la segunda carta se escribe mucho tiempo después. Esa primera carta a los tesalonicenses es el texto que se tiene cristiano. Varía, depende el autor o depende la persona que hace la investigación, pero varía la fecha de su datación. Algunos ubican esta carta en el año 52, algunos más lo datan un poco antes y otros un poco después. Lo cierto es que es el primer escrito canónico que tenemos, la carta a los tesalonicenses. Usted, por ejemplo, puede hacer un ejercicio, puede ver eh, o poner en paralelo la carta a los tesalonicenses y, por ejemplo, puede comprobarlo con la carta a los romanos, que aparte de la extensión en cuestión de cantidad o de la capacidad de la profundidad también teológica que trae la carta, pues vamos a ver unas grandes diferencias entre el pensamiento de Pablo en la carta de los tesalonicenses y en la carta a los romanos, que más que diferencia es una maduración del pensamiento paulino a lo largo de esos años. En la carta a los romanos se data en el año 65 más o menos, hermanos, que es de los últimos escritos que el apóstol Pablo posiblemente pudo haber realizado. Entonces, todo esto ubicándonos en la situación, entonces nuestros evangelios, los evangelios que nosotros conocemos, son los evangelios, hermanos, que surgen después de aproximadamente el primer evangelio surge en el año 70 y con el evangelio de Marcos. Y la situación que gobierna ahí es una situación de confrontaciones muy complicadas. Cada uno de los textos de los evangelios refleja una situación que cada comunidad estaba pasando, pero en general podemos decir que los textos de los evangelios, hermanos, llega un momento en el que tiene que ser necesario escribirse. La idea de los primeros cristianos, hermanos, era que Cristo Jesús iba a venir por segunda vez. Yo les decía hace un momento que el libro de los Hechos inicia así. Inicia hablando sobre los discípulos, inicia hablando sobre la venida de Cristo Jesús y el libro de los Hechos nos sitúa en ese marco, nos sitúa viendo los discípulos cuando Jesús asciende a los cielos y termina el Evangelio de Lucas y Hechos inicia con la misma escena. Aparte de que habla de una continuidad, nos refiere el sentir que había en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba convencida que Jesús iba a regresar por segunda vez. Eso les permitió, dicho sea de paso, vivir la comunidad que el libro de los Hechos narra, porque ellos estaban entendidos que Jesús iba a regresar por segunda vez. Por eso en los primeros años, como les comento, no hubo para ellos la necesidad de escribirse el Evangelio, no hubo alguien que escribiera las palabras de Jesús directamente, no hubo alguien que estuviera como un secretario, y los primeros cristianos, la primera generación, la segunda generación, no vieron la necesidad de escribir porque estaban convencidos que Jesús iba a regresar y que ellos lo iban a ver con sus propios ojos. Cuando pasó el tiempo, se dieron cuenta que no era así. La realidad en la que estaban, se dieron cuenta que Jesús no regresaba y que era necesario escribir, redactar lo que tenía que ver con los evangelios. Primeramente para que no se perdiera, porque empiezan a surgir, hermanos,
lo que son las grandes amenazas, algunas enseñanzas contrarias al Evangelio o a la tradición oral que se ha venido manejando, y entonces es necesario que ellos pongan una regla, pongan por escrito algo o la enseñanza de Jesús para que esta enseñanza no se pierda en el devenir o en el transcurrir de la historia. Es por eso que eso es lo que da origen, hermanos, o mueve a que los escritos de los evangelios se lleven a cabo y se plasmen. Entonces, eso es, digamos, la situación en la que da motivo, el contexto en el que tienen que surgir, o surgen, mejor dicho, los libros, los evangelios, y tienen que ser escritos por la condición en la que está pasando. Repito, que tiene que ver que ha pasado mucho tiempo de la muerte de Jesús. Jesús no regresa por segunda vez. Está habiendo varias amenazas, está habiendo varias enseñanzas diferentes al Evangelio, está habiendo algunos contrincantes, y entonces es necesario que surja o que se plasmen los Evangelios. Otra de las cosas que debemos considerar es el contexto social en el que surgen los evangelios, hermanos. Es bien interesante cómo este elemento social lo vamos a descubrir a lo largo incluso de los evangelios. Eh, el- Cada uno de los evangelios, hermanos, corresponde a una comunidad. Este, los evangelios que nosotros tenemos, los que conocemos, si bien de alguna manera son escritos atribuidos a una sola persona, una personalidad, hoy se entiende a través de la crítica de géneros y formas, que es una de las herramientas que utiliza la crítica textual. Se entiende que no son documentos aislados, que no fueron la idea ni el deseo de una sola persona. Son textos que surgen de lo social, de la comunidad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Mateo, cuando hace referencia hablando de la manada pequeña. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas, cómo se hace énfasis en los gentiles, en el grupo, digamos, no judío que había. Podemos también mirar en el Evangelio de Marcos cierta idea que hay de un grupo, no de algo oficial, sino de algo que, que es un grupo pequeño que se ha venido trabajando, que ha venido guardando la enseñanza de Jesús, que ha venido guardando lo esencial de Jesús, y entonces es eso lo que transmite o plasma en el Evangelio. Y bueno, Juan, podemos verlo con mayor razón, con mayor eh, claridad en los escritos, incluso algo que se le denomina la comunidad juánica, el pensamiento, el desarrollo de las ideas, la forma de ver las cosas, la forma de plantear los conceptos, la renovación y la vitalidad que se da a las ideas veterotestamentarias, y cómo a través de todo eso podemos ver estos elementos. Entonces, los evangelios, hermanos, son un acto, pertenecen a un contexto social, pertenecen a una comunidad. Ninguno de ellos, decía yo, pertenece a una acción aislada, a un pensamiento de una sola persona. Por el contrario, son elementos de una sociedad, de un grupo, de una comunidad, que así también nosotros los tenemos que entender. Otro elemento es el elemento cultural, el contexto cultural, hermanos, que aparece en nuestros evangelios. Y esto al igual que los anteriores, nos permite entender cómo se desarrollan nuestros evangelios. Los escritos evangélicos, hermanos, están impregnados
están muchas veces incluso muy marcada la influencia cultural. Un ejemplo de esto lo podemos mirar en claramente en dos elementos, por ejemplo, hermanos, que se dan y que están impregnados en los evangelios, que están redactados en los evangelios. Uno tiene que ver con el momento, lo que tenía que ver con las formas, los valores que se manejaban o que se manejan, hermanos, en el momento en el que se desarrollan los textos evangélicos, que es, hermanos, el principio de honor y vergüenza. Este principio es un principio, por ejemplo, muy cultural que nosotros debemos considerar dentro de los evangelios y que nos permite ubicar bajo qué marco se desarrolla y también de esta manera nos dan los parámetros para poder entenderlo. A diferencia, por citar el ejemplo, a diferencia de nosotros, la cultura semítica o la cultura del tiempo de Jesús es una cultura donde las personas pues no se mueven bajo bajo la misma inspiración, bajo el mismo deseo que nosotros hoy nos movemos. Para nosotros, lo que nos motiva muchas veces a hacer las cosas tiene que ver con un acto de retribución o con normalmente lo materializamos o lo concretizamos con la cuestión de ganancia. Para nosotros es ganancia-pérdida. Estos son, digamos, nuestros valores que hoy nos rigen, sobre todo en el sistema en el que nos encontramos. Un sistema 100% mercantil, 100% productivo, por llamarlo de alguna manera, y nuestros valores son la ganancia o pérdida. Para el momento en el que se está escribiendo los evangelios, o en el momento en el que se dan los evangelios, hermanos, tiene que ver su forma de concebir los valores o sus valores son diferentes a los nuestros. Y entonces hablamos, por ejemplo, de lo que ya les mencioné, el concepto de honor y vergüenza. Jesús en uno de los relatos aparece estando con el maestro de la ley. No sé si recuerden el relato del buen samaritano. Es muy importante cómo se desarrolla esa discusión entre Jesús y el maestro de la ley o el conocedor de la ley. Dice el relato lo que está aconteciendo es que Jesús está y llega un maestro a tentarlo, dice, a preguntarle, y entonces le pregunta a Jesús que qué es lo que hará para obtener la vida eterna. Y entonces, esto nosotros, por ejemplo, lo pasamos muy en alto porque muchas veces pues desconocemos, ¿verdad? Estos elementos este elemento cultural que hay dentro de los evangelios. Sin embargo, esto es una pauta importante para entender incluso ese pasaje y bueno, entender también muchos otros elementos del evangelio. Jesús recibe a este hombre y era común en aquel tiempo que una persona desafiara a otra persona, así como cuando alguien desafiaba a muerte por ejemplo, en el viejo oeste, a alguien y lo retaba a un desafío a dar a tener un encuentro, una lucha, una confrontación con armas y bueno, el que saliera vencedor, aparte de ganador, pues iba a salir con vida. En el tiempo de Jesús se daba una situación similar. Lo que se ponía en aquel tiempo no era la vida o la muerte, lo que se ponía en juego tenía que ver con el hecho del honor y la vergüenza. Entonces era común que un maestro llegara ante Jesús, ante otro que quería
ser expuesto y entonces le hicieron una pregunta. Si la persona a quien le hacían la pregunta no respondía correctamente, obviamente el que hizo la pregunta pues quedaba en un grado superior al otro. Su intención era hacer evidenciar al otro para pues que de alguna manera pudiera quedar pues avergonzado. Repito, para nosotros hoy pues no puede pasar de un momento de bochorno y hasta ahí, pero para aquel tiempo era una situación bastante de mucha seriedad y que implicaba la vida misma, la vida cotidiana. Entonces, siempre que alguien se venía, pues, que se presentaba ante una situación, tenía forzosamente que salir y que buscar la forma de no sucumbir ante ese reto, porque de ser así, obviamente pues estaría siendo estigmatizado, señalado, entonces nadie quería estar en esa categoría. Este hombre se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿qué, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Le lanza una pregunta. Jesús le responde y le dice, bueno, ¿conoces la ley? ¿Qué dice la ley? Y es interesante cómo Jesús le responde con otra pregunta. O sea, el diálogo entre ellos dos o la discusión entre ellos dos va, el hombre le plantea un desafío a Jesús. Jesús, en lugar de responderle como él espera que responda, le toma el desafío y le responde con otro desafío. Y entonces llega un momento en el que le dice, bueno, Jesús le dice, la ley dice que debes amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Y tengo que amar al prójimo, le dice este hombre a Jesús. Y entonces Jesús le dice, bueno, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y entonces, digamos que en ese momento Jesús, después de las confrontaciones, ha ganado, ha vencido de alguna manera. Y entonces el hombre, queriendo no quedar en ridículo, no quedar en vergüenza, pues le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces de ahí surge la historia que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de que la situación cultural en la que se encuentran o en la que está metida dentro de los evangelios. Repito, era muy importante para aquellos tiempos trabajar este elemento de lo honorable, de lo honroso y precisamente evitar la otra parte. Porque si uno evitaba la otra parte, pues obviamente no solo iba a estar en una buena postura, en una buena posición, sino que iba a ser pues honrado por los demás y obviamente pues iba a tener un mejor prestigio entre las demás personas. Lo religioso, el contexto religioso. ¿eh? El contexto religioso en los evangelios, que esto nos permite, digamos, tener elementos para, decíamos, para en esta primera clase, introducirnos a ver qué son los evangelios, qué tienen los evangelios. Lo podemos mirar en la realidad en la que se encontraba. Los evangelios, específicamente, hermanos, la enseñanza que aducen los evangelios, que enseñan los evangelios, por mejor decir, es una enseñanza, hermanos, que viene dada por la religión judía. Eh, la religión cristiana, al principio, por ejemplo, no era catalogada como una religión netamente diferente. Para hasta el año 70, después de la destrucción del templo en el año 70, un poquito más adelante, la religión cristiana era considerada una secta más dentro del judaísmo. Ustedes recuerden que dentro del judaísmo, hermanos, había diferentes grupos, diferentes facciones, como los muy conocidos fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotas, los esenios. Y bueno, durante los primeros años de la vida cristiana, no se distinguía mucho, o mejor dicho, las personas, incluso el imperio romano, no tomaba la fe cristiana como algo diferente. Es por ello que durante muchos años
o durante los primeros años, estos años de la primera generación, segunda generación, vivieron con cierta y relativa tranquilidad, porque para el Imperio Romano, los judíos eran un pueblo que se les había permitido celebrar sus cultos, guardar un día diferente. Los judíos normalmente siempre se salen con la suya, como decimos, y entonces se habían ingeniado para que el imperio no los tuviera, no les impidiera hacer lo que ellos les gustaba hacer, ¿no? Relacionarse. Entonces, se les había permitido que guardaran el sábado, se les había permitido que no ofrecieran sacrificio al emperador, que no rindieran al emperador, y bueno, los cristianos gozaron durante mucho tiempo de esa ventaja, de esa realidad. Entonces, afortunadamente, durante mucho tiempo, los cristianos fueron vistos como una secta más, así como se veían, por ejemplo, los esenios, el grupo de la comunidad de Qumran, como un grupo extremista, o mejor dicho, sí extremista en su forma de guardar la ordenanza, la vida de la ley. La religión cristiana se veía como parte de esas divisiones que tenía el judaísmo. Es a partir del año 70 que pues llega, ustedes conocen que el emperador eh, eh, Tito destruye el templo en el año 70 y después de hacerlo, llega un momento en el que la persecución hacia los judíos se hace una persecución sistemática, se hace una persecución fuerte hacia los judíos. Entonces, en ese momento es que lo que hacen los cristianos es separarse, es no identificarse con ellos, es cambiar precisamente para evitar. Para esos años, la mayoría de los cristianos ya son bueno, ya digamos que tiene una mayoría, son cristianos helénicos, o sea, ya no son judíos, y entonces los cristianos se separan, ya no son judíos de raza, entonces lo que menos quieren es tener relación, porque hay una persecución sistemática hacia los judíos. Los judíos también aprovechan para separarse, que tampoco querían a los cristianos, y se separan a manera de que haya una distinción muy marcada entre los cristianos y entre ellos como judíos. Pero es una realidad, hermanos, que el aspecto religioso, en el aspecto religioso, los cristianos de los primeros tiempos se toman mucho de la fe judía. La idea monoteísta, por ejemplo, el hecho de aceptar las escrituras del Antiguo Testamento, la guarda del sábado, ciertas otras reglas que en los primeros siglos se guardaron, fueron influencia, hermanos, del judaísmo. Y es una influencia, incluso, por ejemplo, el hecho de entender a Jesús como Mesías. La idea del Mesías es una idea netamente judía, una idea del Antiguo Testamento, donde los cristianos, primeros judíos y luego paganos, luego de otra parte, no siendo judíos, tomaron y lo llevaron a asignárselo a Cristo como el Mesías. Entonces, ese es el contexto en el que las personas que escriben y las personas que aceptan o toman el Evangelio se encuentran inmiscuidos en la religión judía, pero también entendiendo, hermanos, que no solamente la religión judía, había infinidad de religiones en aquel tiempo, y esa infinidad de religiones, todas ellas de carácter sincretista, religiones que iban desde lo más profano hasta lo más que no nos imaginamos. También de alguna manera estaban influenciando
la realidad, hermanos, de la fe cristiana. Eh, Cultos, por ejemplo, que se hacían y que se tienen datos sobre cultos a la fertilidad, donde había prostitutas sagradas, donde eran sacerdotisas y donde parte del culto que se rendía a esta diosa que cambiaba de nombre según el espacio geográfico, era parte, hermanos, de la pues de tener relaciones sexuales con las mujeres que había en esos templos y también el hecho de lo que tenía que ver con otro tipo de ritos, iniciaciones en otras religiones. Todo eso de alguna manera el contexto en el que van surgiendo los evangelios. Hay por eso una marcada, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, una marcada, hermanos, tendencia hacia ir en contra del, por ejemplo, en ese caso del gnosticismo, que fue una mezcla de filosofía religiosa, de filosofía y de religión, que más adelante, hermanos, se va a meter muy fuertemente en el mundo cristiano, al grado pues que no solamente Juan escribe, sino que Pablo también un poquito, sobre todo algunas cartas como las cartas de Juan o Pedro, hace referencia a estos hermanos que niegan la encarnación de Jesús, que también existían otros grupos como los docetas o el docetismo, y bueno, otros muchos que lo vamos a ir viendo a lo largo o un poquito sobre los evangelios concretamente, que era con lo que tenía que lidiar en el momento en el que los evangelios surgen, nacen en esta realidad. Y por último, hermanos, lo que tiene que ver con el contexto político. Eh, el pueblo, el momento en el que los evangelios, hermanos, se escriben, el pueblo judío-cristiano, que en ese momento se identificaba así, se vive en un momento bastante de dificultad, bastante peligroso incluso. Para el año 63, más o menos, o un poco antes, sube sube al trono, hermanos, uno de los emperadores más conocidos por el mundo cristiano, no por su parte positiva, sino precisamente por lo contrario, que es, hermanos, Nerón. El pueblo judío se ve amenazado. El pueblo judío, por los romanos, eh, 100 años antes de que Cristo naciera. Recuerden que el pueblo judío, hermanos, es donde nace Jesús, donde se desarrollan los primeros cristianos y en ese marco donde nacen los evangelios. Es un pueblo que ha sido primeramente conquistado antes de los romanos por los griegos y durante un lapso de varias décadas están sometidos por ellos. Es más o menos hasta el año eh, aproximadamente el año 90 que logran de alguna manera cierta independencia, 90 antes de Cristo, de los griegos en ese momento, del grupo que tenía, tanto de los Seleucidas como de los Ptolomeos. Y el pueblo logra esa libertad, pero no le dura mucho y en el año 66 más o menos el emperador o el general Pompeyo toma Jerusalén, la sitia y la toma como, como una ciudad más del Imperio Romano. A partir del año 66, antes de Cristo, Jerusalén está sitiada, está gobernada, dirigida por el Imperio Romano. Y así lo va a estar, hermanos, pues aproximadamente pues hasta pasado, hermanos, o muy pasado, el siglo tercero, más o menos, cuarto incluso, de nuestra era, estará así, en esa condición. En poco menos, más, pero esa es la condición. Entonces,
específicamente el periodo en el que se escriben nuestros evangelios, la situación que está pasando es una situación donde el emperador Nerón sube, hermanos, eh, movido bajo intrigas de su madre, que ha matado al que iba a ser el sucesor al verdadero emperador. Y bueno, su madre Agripina sube con muchas artimañas, hace subir a su hijo a ser el emperador. Y entonces los primeros años del emperador, hermanos, de Nerón no fueron tan malos. Incluso se conoce, se sabe que hizo algunas obras buenas, algunas cosas muy positivas a favor de los pobres, pero tanta adulación, tantas cosas que se tenía para él, llegó un momento en el que pues empezó a perder no solamente el piso, sino empezó a perder la cordura. Y se sabe que el emperador era un amante o que quería llegar a ser un poeta, o pertenecer a ese círculo tan selecto de los poetas. Y es muy probable que los, que sin ese don que tenía, pues él anhelaba hacer algo grande, él anhelaba hacer algunas cosas muy importantes, y con las influencias que tenía, con la forma en cómo se entendía la vida del emperador, pues aconteció un suceso que conocemos que Roma es incendiada, el incendio en Roma, y que entonces ese incendio en Roma, que dura varios días, más de 10 días dura el incendio, quema de los 14 barrios, 10 barrios de lo que componía la ciudad de Roma. Y entonces esos barrios, casualmente los barrios que no se queman son barrios donde hay más judíos y cristianos. Los 4 barrios que son los que más salen librados de ese incendio son barrios donde viven judíos, cristianos, y a pesar de que a primeras instancias, se le atribuía al emperador, y se sabía o se tenía el rumor que el emperador había provocado todo este tipo de cosas, lamentablemente no se pudo comprobar. Lo que se sabe es que mientras él cantaba, mientras se quemaba Roma, él digamos, en la parte alta del Senado, él cantaba liras, algunas notas que se cantaron en Troya, en aquella legendaria actuación. Y según muchos historiadores, o algunos historiadores, Nerón tenía la intención de levantar una ciudad pues a su imagen, una ciudad que fuera signo de su poder. Y bueno, entonces resulta que ante la situación tan catastrófica y la gente ya teniéndolo de alguna manera, de alguna como demente, empieza a pedir eh, que encuentren a los culpables. Y bueno, él, al saber que, que los únicos barrios que no se quemaron fueron donde estaban los judíos y los cristianos, que de suyo ya los cristianos eran mal vistos, no se querían, no los quería. Entonces empieza una persecución que, si bien no es una persecución completa en todos los lugares del imperio, pero sí empieza a darse esa persecución. Y bueno, es precisamente de las persecuciones más fuertes las que se da después con este emperador, y lo que va a venir a ser Vespasiano, y que son emperadores que donde más se persigue, donde más se le busca, y ambos están entre el lapso que se escriben los evangelios. El, Nerón, entre el año 60 y tantos, 65 en adelante, 70, y este otro emperador entre los años 90 a 100, que son en la década donde posiblemente se escribe el Evangelio de Juan y también el libro del Apocalipsis, y que es probable
que pueda reflejar la situación en la que se encontraba la iglesia, las personas y todo lo que eso implicaba. Entonces, es aquí, hermanos, con estos elementos lo que tiene que ver con lo que hay como contexto de los evangelios. Entonces, como podemos ver, el evangelio, los escritos del evangelio, no son algo que surgen así como hoy los entendemos, y ni tampoco solamente tienen, digamos, una forma de acercarnos a él, sino tienen más de eso, y obviamente por eso es importante reflexionar en ellos, trabajar en ellos y pensar en ellos. Quisiera continuar con esta parte hablando sobre después de, de haber visto el contexto, quisiera hacer un poquito énfasis y quisiera que tuviéramos el tiempo para trabajar sobre el concepto de lo que es evangelio. ¿Sí? Bueno, eh, la palabra evangelio como tal significa la buena noticia. Es una palabra, obviamente, como muchas de las que tenemos, es una palabra griega y es una palabra que en griego, la palabra evangelio es evangelion. Eh, es una palabra compuesta que en su primera raíz tiene el prefijo eu, que habla sobre bueno, favorable, y el sufijo angelius, que es traer un mensaje o una notificación. La palabra evangelio como tal debemos entenderla, hermanos, que no es únicamente, digamos, eh, o no debemos entenderla únicamente como algo nuestro, ¿sí? Es una palabra que vamos a ver más adelante, que tiene un significado concreto, definido, y que a la hora de llegar a nuestra fe cristiana, a la hora del uso que nosotros le damos como fe cristiana, pues ha tomado un sentido completamente para nosotros pues mucho más amplio, mucho más profundo, pero que no es el único o significado que tiene. Incluso, pues continuando, vamos a ver cómo esta palabra se usa o se va a usar más adelante. Antes, comentarles que, por ejemplo, la palabra evangelio se usa 76 veces como un dato en nuestro Nuevo Testamento, y es interesante ver cómo la mayoría de estas palabras, hermanos, quien utiliza esta palabra, pues no se encuentra incluso en el mismo evangelio, sino se las utiliza el apóstol Pablo en sus escritos. Y es de notar, llamar la atención, por ejemplo, que esta palabra como tal, evangelio, no se utiliza ni en el evangelio de Lucas, ni en el evangelio de Juan. Tampoco aparece esta palabra en Tito, ni en Hebreos, ni en Santiago, ni en la segunda carta de Pedro, ni en las cartas de Juan, ni en la carta de Judas. A pesar de que es Pablo el que más utiliza esta palabra, pero no aparece en algunas cartas de él como Tito, pero que sí es Pablo el que más utiliza de las 76 veces 60 este, esta palabra de una manera contundente muchas veces, y podemos decir que de alguna manera él en el lenguaje hace referencia más a esta palabra que ninguna otra parte de la escritura. Esta palabra, decía yo hace un momento, no es de origen, no pertenece a nuestro contexto directo o no nace con la fe cristiana, sino es una palabra que surge y que viene es de origen persa, y que esta palabra, no como hoy la entendemos, claro, pero es una palabra que ya aparece en algunos escritos de Homero, un gran pues no historiador griego, pero algo similar a un historiador griego, Homero, eh, desde el siglo VIII antes de Cristo. Y bueno, en ese momento el significado que se le tenía era propina, recompensa, misma que se daba a las personas que traían buenas noticias
de la victoria militar o simplemente de una victoria, de una noticia personal. Era muy común eso. La idea de esta palabra es la idea de una persona que viene en las guerras, en las batallas que se libraban, obviamente que eran batallas cuerpo a cuerpo, físicas, de contacto, siempre se designaba un campo de batalla, un lugar donde se pudieran tener de frente ambas partes de la disputa, de la lucha. Y siempre había personas, por ejemplo, arriba de las colinas o en algún lugar alto que estaba viendo la batalla. Y entonces desde arriba podía contemplar cómo iba la batalla, sus soldados, su gente. Si veía que, por ejemplo, la batalla estaba muy reñida, pues no hacía nada. Pero cuando veía que su grupo, sus soldados, su ejército, parte de su gente, estaba a punto de ganar, ya habían conquistado, ya habían hecho esto o aquello, entonces lo que hacía esta persona era correr hacia la ciudad y entonces avisarles que estaban teniendo la victoria y que era una victoria rotunda. Esas buenas noticias que estaban esperando la gente, que estaba el pueblo, la ciudad, esperando con mucha ansia de saber qué estaba pasando en el campo de batalla, es llamado, o se le conocía en aquel tiempo de alguna manera como evangelión. Entonces, es una palabra, digamos, primero de origen persa, y que tiene que ver con esta parte. También, por ejemplo, el Evangelio en otros textos, en el griego, en algunos textos griegos clásicos, la palabra Evangelio se usa en plural para designar los sacrificios de acción de gracias a los dioses por una buena noticia. Entonces también tenía un contexto religioso. En otros textos contemporáneos a los Evangelios, se indicaba con esta palabra la aparición de un hombre divino cuya venida era acogida con alegría y designa también los oráculos y anuncios de algunos acontecimientos futuros. O sea, de alguna manera ya existía esta idea también en la religión, el concepto de evangelio, pero obviamente la gran diferencia con nuestro evangelio, por llamarlo así, vamos a encontrar que tiene implicaciones no solo de carácter histórico, sino de implicaciones de carácter práctico o de fe. Y, y obviamente las formas dogmáticas en las que se desarrolla en nuestros credos, por ejemplo, referente a este aspecto del Evangelio, son muy distintas a lo que en su momento estos diferentes grupos usaban, o estas diferentes personas, o cómo se usaba la palabra en aquel tiempo, ¿sí? Vamos a verlo cómo esta situación se daba entre otras personas. Por ejemplo, también en el culto al emperador se usaba la palabra evangelio y normalmente se usaba para hablar del hecho de cuando el nuevo emperador nacía o cuando estaba en edad ya de poder subir al trono, y bueno, o cuando daba un discurso muy memorable, se usaba esta palabra que era evangelio, que era una buena noticia, que producía algo, que producía no algo, que producía felicidad, un bienestar a las personas que escuchaban esta palabra. Entonces, este es el desarrollo de la palabra evangelio en aquellos momentos, antes de usarse evangelio como nosotros hoy lo entendemos. Incluso esta idea del concepto de la palabra evangelio, no solamente en el mundo pagano se daba, esta idea de evangelio también se daba en el mundo, por así llamar, en el mundo judío. Hay una versión de los 70, por ejemplo, en la versión de los 70, que fue una Biblia que se tradujo del griego, mejor dicho, del hebreo al griego,
para judíos de habla helénica que no radicaban en Jerusalén, sino que vivían fuera de Jerusalén. Estos judíos crean, y bueno, otros motivos dan origen a la creación de una versión de la Biblia hebrea que se llama la Septuaginta o la versión de los 70, que es una Biblia que se traduce por primera vez del idioma que en ese momento considerado sacro, santo, único del hebreo hacia un lenguaje pagano común que para ellos obviamente incluye, iba mezclado todos los elementos de sus dioses y todo eso, y por eso hacía ese lenguaje, el griego, más o menos deseable, menos propicio a que se tradujese la escritura, la palabra de Dios, y se traduce en la Biblia de los 70 en Alejandría. Y bueno, en esta Biblia, por ejemplo, ya aparecen estos dos términos cuando se traduce del hebreo al griego. Y si, por ejemplo, hay dos textos en Samuel, en Reyes, hablando sobre David, que utilizan ya esta idea de, o esta, como se entendía la palabra evangelio, que era ir a anunciar algo, ir a dar alguna noticia, ir a llevar algún comentario a otra persona, que normalmente tenía que ver con el aspecto de la guerra. Y bueno, en el judaísmo tardío, esta palabra recurre también a la imagen del mensajero, porque decíamos, la palabra, la idea que se tenía de evangelio, o de evangelión, era la idea de aquel que llevaba las buenas nuevas hacia un grupo que esperaba. Entonces, en el judaísmo tardío, esa idea de alguna manera también se tenía, pero en este caso se le atribuía a la persona, al mensajero como tal. Este mensajero traía buenas noticias y, digamos, era algo así como el precursor del Mesías, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en la religión judía, en la tradición, sobre todo profética, se tenía alguna idea de que iba a haber un mensajero. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de Juan el Bautista, se habla como la voz que clama en el desierto. O sea, Juan el Bautista, entendiendo la tradición profética pasada, judía, viene haciendo el papel del trabajo de ir anunciando primeramente la presencia de Jesús, la acción de Jesús. Y entonces tiene esta idea, o sea, para los judíos, para el judaísmo tardío hace referencia a aquel que llevaba el mensaje, el precursor del Mesías, o incluso podría ser el Mesías mismo. Sigue diciendo, la designación del mensajero como mensajero de la buena noticia, recuerda, por ejemplo, Isaías 61:2, misma oración, o en la misma idea es la que Jesús recoge. Es interesante cómo Jesús mismo se conecta con esas cosas en el Evangelio, con estos elementos en el Evangelio. Jesús hace una conexión muy interesante cuando asume en él las dos cosas, el que es enviado, pero también a la vez el que hace la misión. En Jesús se resumen ambas cosas. Eso lo recoge en el Evangelio de Lucas cuando habla sobre Isaías y dice que el Espíritu de Dios está sobre él y empieza a enumerar qué es lo que hace ahora con el Espíritu de Dios, y entonces Jesús termina diciendo, bueno, lo que hoy se escribe se ha cumplido hoy. Entonces, todo esto que estamos haciendo, lo que tiene que ver con el concepto filológico o de la palabra como tal de evangelio, es el desarrollo de la palabra, cómo se ha dado a través del tiempo, ¿sí? Cómo no ha sido una palabra netamente cristiana, no ha sido únicamente netamente de nosotros, sino que ha sido a través del tiempo. Y entonces, de todo ese caminar, llega hasta nosotros el concepto de evangelio, y ya para nosotros evangelio, para la fe cristiana, decimos que evangelio en singular se designa por lo común
la buena noticia del reino o reinado de Dios anunciado por Jesús. ¿Sí? Entonces, digamos, este pequeñito recorrer, lo que hemos estado viendo, tiene que ver con la acción o el elemento filológico de la palabra evangelio, del concepto evangelio. Decimos que es evangelio, designa la buena noticia del reino o reinado de Dios. Entonces, anunciado por Jesús. Entonces, para nosotros, hablar del reino de Dios, del reinado de Dios, ya en nuestro contexto cristiano, ya en nuestro quehacer como creyentes, para nosotros el Evangelio, el reino de Dios, es para nosotros ya es en este contexto cristiano. Entonces la palabra evangelio como tal ha venido llevando su trayectoria, ¿sí? Ha venido caminando, eh, y ha venido a través del tiempo trayendo ese caminar y hoy entendemos la palabra evangelio como eh, la palabra evangelio como la noticia, la proclamación de la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. Y que precisamente esa intención de parte de Cristo Jesús pues obedece a una buena noticia. Entonces, nosotros tenemos, decíamos, el concepto de evangelio, esto ya es para nosotros como cristianos. Decíamos, como buena noticia del reino o reinado de Dios anunciado por Jesús. Entonces, cabe mencionar también algo importante. No es la única excepción de la palabra evangelio la que nosotros hemos comentado hasta acá. Existen al menos otras tres acepciones de la palabra evangelio. Por eso nosotros debemos entender ampliamente este concepto de evangelio. Está al menos la parte literaria, que es la acepción de evangelio entendido en el aspecto literario. Es un género que vamos a ver la siguiente clase. En la palabra, el concepto evangelio como tal, literariamente hablando, es un género literario, así como lo es la poesía, así como lo es la prosa, así como lo es el verso, así como lo puede ser algún otro género literario que hay. El evangelio es un género literario, es único, no existe otro, otro tipo de género como este. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros mucha gente cuando lee los evangelios, espera encontrar en los evangelios una biografía. Una biografía de alguna manera también pertenece a otra rama literaria, pero no, los evangelios no son biografías. Por eso los evangelios no aparecen con una descripción, no se encuentra en el evangelio digámoslo, un momento detallado de la vida de Jesús que pasó de tal a tal año, de tal a tal fecha. Al contrario, solamente aparecen ciertas escenas. Entonces, ¿por qué? Porque obedece o pertenece al género literario que se llama evangelio. Entonces, es por esa razón que no se encuentra, no está redactado como si fuera una biografía. Entonces, la palabra evangelio también obedece a esta acepción de la palabra, de esta idea literaria. Evangelio también es un género literario. Pero también está la acepción teológica. Cuando decimos evangelio, teológicamente hablando, pues es la vida, la persona de Cristo Jesús, ¿no? Es lo que tiene que ver con la obra redentora, salvífica, con la acción expiatoria de Cristo Jesús en la cruz con su misma vida,
ya desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su glorificación. Eso es el Evangelio también, pero esto es a partir del concepto teológico, de la idea teológica. Y bueno, también viene la acepción dinámica, así como Pablo lo describe. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, desde la acepción dinámica, la idea evangelio, la palabra evangelio, el concepto evangelio, tiene una idea, se relaciona con el poder, con lo que produce, con la fuerza que hay, que es de Dios, venida de Dios para cambiar la vida de la humanidad. Entonces, podemos decir que entonces la palabra evangelio como tal, el concepto de evangelio como tal, pues obedece a todas estas acepciones, no solamente a la acepción filológica, que es lo que tiene que ver con la palabra como tal, que es a donde hemos llegado después de haber revisado un poquito de dónde surge, dónde sale, que no es exclusiva del ambiente cristiano, pero que el cristianismo le da un matiz muy distinto, lo canaliza en esta palabra y le da un sentido completamente diferente, pero también se puede entender literariamente, teológicamente y dinámicamente el concepto de evangelio. Por eso nosotros tenemos que tener presente lo que esta partecita nos está anunciando para que nosotros entendamos. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos referimos a evangelio, podemos definir en otras palabras el evangelio desde diferentes visiones, acepciones, y no tiene que chocar una con la otra, no tiene que ser antagonista, sino tiene que ser algo que se vaya complementando. Podemos, entonces decíamos, definir esa parte del Evangelio en este sentido como algo dinámico, como algo teológico, como algo literario o como la definición filológica de la palabra. Muy bien, hermanos, pues yo espero que en este primer momento, esta primera grabación, pues nos permita anhelar y adentrarnos al estudio de los textos bíblicos. Hoy he querido simplemente ponernos introducirnos a lo que es el Evangelio, el momento eh, contextual del Evangelio, y también hemos un poquito ubicado el concepto, cómo ha venido manejando y la definición como tal. Espero que para una siguiente sesión ya entremos de lleno a lo que es los evangelios como tal. Vamos a estar trabajando y espero que Dios nos permita seguir trabajando esta parte. Les voy a hacer llegar dentro de la clase de las herramientas, algunos textos para que ustedes lo puedan leer y también algunos otros elementos para que también lo tengan a la mano. Deseo que Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias por su atención. Y les ofrezco una disculpa si hubo algo que dije o algo que expresé y que en algún momento pudiese o pudo haber afectado a alguien. No es la intención, hermanos. La intención es de edificar y de poder ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Con esto, hermanos, me despido deseándoles que Dios nos bendiga mucho, nos guarde y que podamos vernos en la siguiente sesión. Que Dios esté con ustedes. Paz a ustedes, hermanos.